Tengo un tema en esta noche y lo he titulado Las excusas. Las excusas. Usted sabe que para todo hay excusa, ¿verdad? Alguien dijo, cuando las excusas llegaron, la gente empezó a quedar bien. Yo pienso más bien que las excusas surgen porque la gente empezó a quedar mal. Ya sea porque quiso o por cualquier cosa de la vida, pero las excusas surgen porque no se cumplió, porque no tuvimos alguna interrupción acá de la señal. Esa es las dificultades que a veces presenta la tecnología, ¿no? Las redes, pero gracias a Dios pudimos nuevamente continuar con la enseñanza. Entonces le decía que las excusas, o que voy a hablar el tema de las excusas. Las excusas surgen porque hay unas limitaciones, ¿verdad? Porque entonces empezamos a quedar mal. Entonces vienen las excusas, las disculpas. Discúlpeme por esto, por aquello. Pero hay algunas excusas que presentamos que realmente uno se queda pensando y dice, ¿esto es una excusa? ¿De verdad ese fue el motivo por el cual esta persona no hizo eso? Y tiene entonces que reconocer que esa excusa no tenía razón. Por ejemplo, cuando la persona se excusa, pone pretextos sobre el por qué no recibe el evangelio, no escucha la palabra de Dios, no acepta el mensaje de salvación. Ve que la gente se disculpa. No tengo tiempo. El trabajo, las enfermedades, en fin, hay una cantidad de pretextos que la persona presenta, ¿cierto? Quiero leer aquí lo que dice el Santo Evangelio según San Lucas, el verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, notemos que esta parábola la presenta Jesús por causa del rechazo que le hacía al pueblo de Israel. El Dios eterno se manifestó en carne y vino a salvar al ser humano, cumpliendo la promesa que él había dicho muchos años atrás por medio de los profetas, cuando le dijo al profeta Isaías, yo mismo iré y yo salvaré a tus hijos. Ese Dios eterno, como dice Pablo,
se presentó en carne, y presente en carne, fue predicado a los gentiles, Dios en carne, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria, fue visto de los ángeles. Jamás los ángeles habían visto a Dios en carne. Mire, estoy diciendo esto para que observemos todo lo que el Señor hizo en bien de la raza humana, para que el ser humano no se pierda todo lo que Él hizo. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo. El Creador se hizo, tomó la posición de criatura. Y estando en esa posición, se bajó hasta las partes más bajas de la tierra, dice la palabra de Dios. Con todo esto que el Señor hizo, no es posible que el ser humano encuentre una excusa para no acercarse a Dios, para no escuchar a Dios. Es imposible. Todo lo que Dios hizo. Y que alguien encuentre una excusa, que alguien diga, hombre, no puedo por esto o aquello. No hay razón, no hay derecho. Dice entonces Jesús, presenta esta parábola. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Tomemos en cuenta que las invitaciones se hacen con anterioridad. No es que alguien hizo una comida y llamó y vengan a comer, no. Ya los había invitado, los había convidado. Convidó a muchos. Les dio la fecha, les dio la hora, el día, el lugar. De tal forma que ellos valoraran esa invitación. Que ellos comprendieran que esa invitación era de mucho valor. Y en su agenda pudieran tomar aquel espacio y tenerlo en cuenta, que habían sido invitados a una cena. Así que él con tiempo los invitó. Luego, a la hora de la cena, el día estipulado, a la hora que él les había dicho, les mandó a recordar. No fue a invitar ya, fue a recordarles. A recordarles que él los había invitado con anterioridad y que había llegado el día y la hora. Y que ya la cena estaba lista. ¿Qué esperaba esta persona? Esperaba que aquellos que habían sido invitados hubieran tomado en serio esa invitación y en su agenda hubieran hecho en su cronograma de trabajo, hubieran tenido en cuenta ese día y esa hora para no quedar mal. Pero parece, y eso es lo que Jesús quiere decir en la parábola, que estas personas no le dieron valor a esta invitación. Estas personas no le dieron importancia a esta cena y consideraron que habían cosas más importantes. Era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Se olvidaron de Jesús. Dejaron lo más importante por ir tras cosas que se podían haber hecho en otro tiempo. Entonces, cuando él manda a recordarles, dice, le mandó a decir, venid que ya todo está preparado. No era ahí que los estaba invitando. Reitero, ya él lo había hecho con anterioridad. Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Notemos algo, hermanos y amigos, que las cenas se hacen en las horas de la noche. Y más en el contexto en que lo dijo Jesús, en esa época cenaban en las horas de la tarde, ya oscureciendo. Mire usted, primero, ¿cómo es posible
que aquel dejó precisamente esa hora para ir a ver la hacienda que había comprado. El problema no era haber comprado una hacienda. El problema no era que no fuera a mirarla. El problema fue que escogió la hora en que él debía asistir a la cena. Además, eso de que iba a ver la hacienda no era verdad. Eso era mentira. Y podemos probarlo por esto. Les dije que la cena se hacía ya oscureciendo. En la época en que Jesús pronunció esta parábola o la dijo, no tenemos el alumbrado como hoy. ¿Cómo se alumbraban? Con mechones. Ni siquiera con lámparas de otra forma como hoy, sino con mechones. ¿A quién se le ocurre comprar una hacienda sin mirarla? Si la había comprado, antes de comprarla ya la había mirado. Y segundo, ¿a quién se le ocurre con unos mechones ir a pasear la hacienda que había comprado? Eso no es verdad. Eso era una excusa que no tenía razón. Recuerde que la invitación era prácticamente para la noche, era para la cena. Así que es una excusa barata. Lo que Jesús está diciendo con esto es que no hay razón para rechazarlo a él. No hay una excusa verdadera. No hay nada que valga más que recibir al Señor, que aceptar la propuesta que el Señor hace. Eso es lo que dice el primero. El segundo dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Igual, compró unos bueyes y no los probó. Debió haberlos visto trabajar primero. Nadie va a comprar bueyes sin mirarlos. Y segundo, estos bueyes iban a arar en la noche con unos mechones, con unas lámparas. ¿Acaso eran tractores que tienen una iluminación? No. Lo que quiere decir que tampoco era verdad. Era una excusa que no tenía razón, se la había inventado para evadir, pues no quería ir a la cena, no le veía importancia. No lo vio como una bendición de haber sido invitado a aquella cena. El tercero dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Usted dirá, este sí tenía razón. Porque, bueno, los matrimonios por lo general se hacen en las noches. Pero yo le digo algo. Dejó el matrimonio, la fecha de su matrimonio, para el día en que había sido invitado a la cena. No le dio importancia a la cena. Entonces, consideremos que estas excusas no eran reales. Lo que sucedió aquí es que no valoraron a la persona que los estaba invitando a la cena. No le dieron importancia. Consideraron que eso no tenía valor. A eso se refiere Jesús dirigiéndose al pueblo de Israel. No habían excusas. No hay una excusa real para que alguien diga, es que no me puedo acercar a Jesús. Igual hoy, ¿qué excusa tienes tú? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es tu argumento? Enfréntalo a la palabra de Dios. Muestra una razón que verdaderamente, o unos argumentos reales, para poder excusarte, para poder decir, por este motivo, no me acerco al Señor. Con tanto que el Señor ha hecho, primero, es tu creador. Segundo, por Él vivimos, por Él nos movemos, todo se lo debemos a Él. No solamente nos creó, no solamente nos sostiene, Él nos provee todo. Como si fuera poco, se manifestó en carne para venir a salvarnos. Ya sabemos
cómo se humilló a sí mismo y que habiendo hecho el Señor todo esto, ¿cree usted que tiene una excusa real para no recibir el Evangelio? Eso es imposible. El ser humano no tiene excusas. No por el empleo. ¿Quién dijo? Trabajando puedes buscar a Dios. Nadie tiene una excusa real. No por el estudio, por esto, por aquello. Jamás. El Señor dijo primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que hermano y amigo, no te excuses. Mire, estaba mirando o pensando lo que le dice el Señor aquí a un hombre, a un paralítico, capítulo 5 de Juan. Entonces, el verso 3, Juan capítulo 5, verso 3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dígame usted, hermano y amigo, ¿esa pregunta tiene algo que usted no entienda? ¿Será que este paralítico sería lo que no entendió? ¿Quién no comprende esto? Hay un enfermo que tiene 38 años de estar así. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que quiero ser sano. Pero aquí la respuesta no es esa. La respuesta es: Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Usted dirá, tiene razón. Este hombre no podía caminar. Tenía competencia, había una multitud. Y solo quedaba sano el primero que se metiera al pozo después del movimiento del agua. Hasta ahí es cierto. Pero es que la pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? Entonces, él sale presentando unas limitaciones, presentando unos argumentos por los que él no había podido ser sanado. Pero mire que Jesús le responde: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. Esta es otra cosa. Tal vez el hombre está hablando de una forma sincera. Como vemos que Jesús actuó, indica, porque Jesús conoce el corazón del ser humano, indica que este hombre era sincero. Pero con todo eso, él está presentando unas limitaciones, unas razones por las cuales no había sido sanado. Sin embargo, Jesús le demuestra que para el que quería ser sanado, para aquel que quiere acercarse a Jesús, no hay excusas, no hay razones, no hay limitaciones. En esta noche, usted que me está viendo y oyendo, y aquellos que irán a escuchar este video también, quiero decirle, el Señor quiere que usted se salve. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta en esta noche es: ¿quiere usted ser salvo? No me venga a decir: es que me queda lejos el lugar de predicación, es que por aquí no vienen los predicadores, es que es muy tarde, muy temprano, en fin, tantas cosas. No hay una excusa para no acercarse a Jesús. El único plan, escúcheme bien esto, el único plan que está diseñado para todo ser humano, desde el chico hasta el viejo, y nadie queda por fuera,
es el plan de salvación, porque está diseñado por el mismo Dios. Cualquier otro plan que el ser humano haga, algunos quedan excluidos. Pero el Evangelio, que no es otra cosa sino el poder de Dios para salvación, el Señor lo diseñó al alcance de todo ser humano. Así que no hay razones para no aceptar al Señor. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, voy a ir concluyendo. Génesis capítulo 3, el verso 11. Dice, y dijo Dios, porque el capítulo 3, el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba el hombre? ¿Acaso hay algo que se oculte de la presencia de Dios? La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Está mostrándole la posición donde había caído. Cómo había perdido la posición de esa santidad donde Dios había ubicado al ser humano. Mira dónde caíste, mira dónde estás, ¿dónde estás? Y el ser humano respondió, Adán y Eva, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Claro que Dios sabía que estaba desnudo. Y Dios también sabía que él se estaba escondiendo. Pero Dios no lo llamaba porque no sabía, sino para que enfrentes, para que des cara a la situación. Ya cometiste el error. ¿Qué vas a hacer con estarte escondiendo? ¿Qué vas a hacer con sacar pretexto, con sacar excusas? Si hay algún hermano, si hay algún amigo, algún hermano descarriado, apartado, no saque excusa, no, ya no más. Enfrente la realidad. Hay un llamado de Dios para perdonarlo. Hay un llamado de Dios para salvarlo. Se ha perdido el vestido de justicia que era el que había perdido a Adán y Eva. Por eso estaban desnudos. Se ha perdido el vestido de la vida como lo había perdido Adán y Eva. Porque ellos quedaron muertos en delitos y pecados. El Señor sabe que estás desnudo. Pero te está llamando para vestirte nuevamente con la justicia de Él. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si te sientes desnudo porque has perdido ese vestido de santidad, de justicia, de vida, pues déjame decirte que el Señor da vida, vida eterna. Él quiere arroparte con su gracia. Entonces Él no está buscando que tú te excuses. Él lo que está buscando es que tú enfrentes, que asumas la responsabilidad, que no culpes a los demás, que no estés diciendo, es que me dijeron que allá no me trataron bien. Por favor, enfrenta la realidad, reconoce y el Señor te perdonará en esta noche. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó? Y le hace otra pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fíjese usted cómo Dios va trayendo a Adán con preguntas. A pesar de que Adán había sido un desobediente. A pesar de que Adán quiso ser igual a Dios. No tuvo en cuenta el mandato de Dios. A pesar de que Adán le creyó más a Satanás que al mismo Señor. Rechazó la palabra del Señor y aceptó la oferta del enemigo. A pesar de todo eso, encontramos a Dios, eso sí, haciendo juicio, pero aplicando misericordia. Porque si usted se da cuenta, Dios no maldice al hombre. Antes, por el contrario, le dice, maldita será la tierra por tu causa. Gracias a Dios, porque si maldice al ser humano, ¿para dónde íbamos a coger? Pero mire la maldición donde cae. Y Dios vistió a Adán y a Eva. Los sacó del huerto porque Él es justo y santo y tenía que aplicar justicia. Pero no los abandonó.
No los tiró a la intemperie desnudo, los vistió. Y si usted va al libro de Isaías, muestra que les enseñó a trabajar la tierra. Tal vez en Génesis no lo describe, pero en Isaías dice que lo enseñó a trillar el eneldo, el comino. Y todo eso lo muestra la Biblia. Así que Dios en su amor y misericordia jamás abandonó al ser humano. Y lo llama con preguntas, le hace interrogantes para que el ser humano, hombre, considere, me equivoqué. En esta noche, yo sé que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. ¿Y qué le vas a responder al Señor? ¿Qué le vas a decir? Aquí dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Ay, qué excusa! No, yo no soy culpable, fue la mujer. Eso no tiene razón de ser. Diga la verdad, no te atendí. Le creí más a Satanás, a esa serpiente antigua. Le creí más a él que a ti. La verdad es que le presté más atención a él. ¿Cómo te vas a esconder que es la mujer que me hiciste? Como si estuviera diciendo, estaba mejor soltero que... Mira, el problema, yo no te estaba pidiendo mujer y mira, me creaste esa mujer y ahora es la que me metió. Porque eso hace el ser humano. No acepta las consecuencias, la realidad. Busca cómo escudarse, dónde esconderse. Culpa a los que le rodean. Por favor, que el Espíritu Santo toque tu vida, que entiendas. No culpes a los demás, no te escondas. Adán, da la cara. Reconoce que no son las cosas que te rodean, no son las personas que te rodean los responsables de la situación que tú estás viviendo. Lo que tú estás viviendo es la consecuencia de tus propias decisiones. Sí que Adán no hizo eso. Adán culpó a Dios. Porque cuando él dice la mujer, no dice la mujer, dice la mujer que me diste. O sea, usted fue el responsable. No es la mujer, es usted. Usted por ustedes me hubiera dejado solo. Mire lo que le dice. Así que, y hay gente que hasta encuentran argumentos, encuentran razones. Yo tengo razones. ¿Qué razones vas a tener? No tienes razones para estar así. No tienes razones para estar mal con Dios. No tienes razones para rechazar a Dios. No hay argumentos, no hay razones reales para que tú vivas así. Si tú no te arrepientes, si tú no buscas al Señor, es tu propia decisión. No hay razones, no tienes excusa. No hay, no las busques. Delante de Dios no puedes dar esas excusas. Mejor reconoce, porque es para tu bien. En esta noche la palabra es para tu bien. Es para la salvación tuya. Es un favor que le haces a tu alma, a tu familia. Si reconoces y buscas al Señor. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjese usted. Bueno, gracias a Dios. Les invito, hermano y amigo, para que consideres, mire bien, y entiendas que Dios te ama y que puedas acercarte a Él, ya que Él te está dando esta oportunidad. Gracias a Dios en esta noche.